Ya lo puse a grabar. Ah, listo, vale. Muchas gracias. Bueno, muchachos, nuevamente quiero brindarles la bienvenida a cada uno de ustedes. Me presento, mi nombre es Estefany Paola Olmos de los Reyes. Soy pues tutora del curso de Química General, al igual que la profe Diana Margarita, que se encuentra acá acompañándonos. Pues en el primer encuentro, pues la profe Diana estuvo manifestando de que ella y yo trabajamos en equipo, ¿cierto? Es decir, que estos encuentros van a estar acá los estudiantes de la profe Diana Margarita Vázquez y quien les habla, Estefany Olmos. ¿Listo? Vamos a presentar las diapositivas. En el día de hoy vamos a estar desarrollando las temáticas del ejercicio 2 y del ejercicio 3. Con eso pues tienen herramientas para poder, digamos que para poder desarrollar sus ejercicios y enviarlos al foro, ¿vale? Entonces, vamos a mostrar por acá pantalla. Bueno, está demorando en cargar. Profe Margarita, ¿será que tú puedes compartir, por favor, desde tu teléfono, desde tu computador, perdón? Porque no me lo está permitiendo. Dame un segundito. Eh, bueno, vale, vale. Pero bueno, ya me parece, ya me lo está permitiendo. Entonces, ya puedo compartir. ¿Me confirman si por favor están viendo mi pantalla? Sí, este fin. Ya se ve. Bueno, nos vamos acá a la presentación de la pantalla. Bueno, no, el computador no me lo está permitiendo, pues no se le puede bajar acá la barra de herramientas. Es un computador nuevo que estoy utilizando. Entonces, pues vamos a iniciar con esto, chicos, y vamos a pasar así. De igual manera se les va a estar pasando a ustedes las diapositivas. ¿Listo? Bueno, como les comentaba en el día de hoy, vamos a estar desarrollando eh, lo que viene siendo la temática del ejercicio 2 y del ejercicio 3. El ejercicio 2 corresponde a lo que viene siendo propiedades periódicas y el tercer ejercicio a enlaces químicos, dirigidos por la profesora Diana Margarita Vázquez y quien les habla, Estefany Olmos. Pues bueno, muchachos, resulta de que la tabla periódica, ¿cierto? Fue organizada por el señor Mendeleev, pues este señor ordenó los elementos químicos en forma creciente por sus masas atómicas en forma de filas. A estas filas, que son las que denominamos o las que decimos que van de izquierda a derecha, son las que conocemos como periodo, ¿vale? Entonces, la tabla periódica está organizada por grupos y periodos. En este caso, los de izquierda a derecha son los periodos, ¿cierto? Podemos decir que este también da importancia a las propiedades químicas semejantes, ordenando los elementos también de acuerdo a los grupos. Y estos grupos son 18. Los grupos son los que van de arriba hacia abajo. ¿Listo? Entonces, los periodos son 7. Los periodos van de izquierda a derecha. Aquí los podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y los grupos son los que van de arriba abajo. Tenemos 18. ¿Listo? Entonces son todos estos que encontramos acá. Estos grupos pueden ser, digamos, los podemos colocar en números naturales del 1 al 18 o también ustedes pueden evidenciar en la tabla de que ellos tienen una presentación en números romanos. ¿Listo? Que van en números romanos
con familias A y con familias B. Es decir, que pueden ir del 1 al 8, ¿cierto? Con grupos A y con grupos B, como se muestra aquí en la pantalla. Más adelante, pues abrimos el campo, digamos el micrófono, se los habilitamos para que ustedes puedan hacer los comentarios o las preguntas que ustedes necesiten. Bueno, continuando con la temática, pues con la parte conceptual de las propiedades periódicas, ¿cierto? Nos encontramos acá con una parte fundamental de la tabla periódica que es la configuración electrónica. Cuando nosotros hablamos de configuración electrónica, aquí pues se debe conocer el número de electrones que posee el átomo, ¿cierto? Y luego, con la ayuda del diagrama de Moller, se construye la distribución. Aquí ustedes pueden observar o evidenciar el diagrama de Moller. Profe Margarita, ¿me confirma si de pronto observan bien o se ve muy pequeñito? No, Stephanie, yo estoy viendo bien la diapositiva, se ve completa. Ah, ok. Vale, listo. Está bien. Bueno, entonces, continuando con lo explicado, decíamos que la configuración electrónica se rige por el diagrama de Moller, también conocido como, digamos, por la regla del diagonal. De pronto algunos, no, profe, a mí no me explicaron eso. Sí se lo explicaron, solamente que con otro nombre, llamado la regla del diagonal. ¿Listo? Y decimos que es la distribución electrónica para cada átomo. Resulta de que esta distribución electrónica, aquí podemos encontrar los niveles de energía, los subniveles y encontramos a los electrones distribuidos en esos subniveles. Por ejemplo, ¿cuáles son los niveles? Estos números grandes que vemos al inicio de cada letra. Podemos mirar de que tenemos 7 niveles de energía. Luego, podemos decir que los subniveles son las letras. En este caso tenemos subnivel S, subnivel P, subnivel D y subnivel F. Usted dirá, ah, profe, pero entonces, ¿cómo sigue funcionando eso? Pues decimos de que en cada uno de esos subniveles ellos deben llevar un máximo de electrones. Es decir, los subniveles S deben llevar como máximo 2 electrones. Es por eso que usted en la parte superior, como superíndice, observa de que todos los que son S llevan como superíndice el 2. Los subniveles P como máximo debe llevar 6 electrones, los D deben llevar 10 y los F deben llevar 14 electrones. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos claro cuáles son los niveles de energía, cuáles son los subniveles y cuáles son los electrones máximos que debe llevar esta regla del diagonal o esta secuencia de la regla de Moller. Aquí en la siguiente diapositiva se puede percibir de que tenemos un átomo, ¿cierto? Pues digamos que esta regla del diagonal o esta configuración electrónica nos sirve para evitarnos nosotros hacer los dibujos de estos átomos, porque miren ustedes cuántos círculos tenemos que hacer como niveles de energía para poder ubicar a esos electrones. Entonces, abreviamos con esa configuración electrónica lo que viene siendo esa distribución de los electrones en sus niveles y sus subniveles de energía. Listo, aquí en la imagen podemos observar el nivel del 1 hasta el 4 y aquí podemos mirar, por ejemplo, en el nivel 4, cuántos subniveles tiene. Tiene el subnivel S, subnivel P, subnivel D y subnivel F. ¿Ok? Entonces, aquí podemos evidenciar un claro ejemplo de por qué utilizamos esta configuración electrónica. Yéndonos a la parte como tal temática de uno de los ejercicios que solicita la guía, es como tal ya el desarrollo de esta configuración electrónica, pues vamos a ir desarrollándolo. Aquí en el primer ejercicio,
usted puede ver de que se sigue una secuencia de acuerdo a las flechas que se está indicando. Por ejemplo, en el primer ejercicio tenemos al sodio. Miremoslo aquí. Este sodio me dice que tiene número atómico 11. Por tanto, como tiene número atómico 11, eso me está indicando que tiene 11 electrones. Y esos 11 electrones yo los debo dividir en los niveles y subniveles de energía de acuerdo a la regla del diagonal. Siguiendo el procedimiento y comparando entonces con esta primera configuración electrónica, vemos cómo se va constituyendo, cómo se va formando de acuerdo a las flechas, ¿vale? Por tanto, iniciamos con 1s2, ¿cierto? Bajamos y vemos que el segundo es el 2s2, que aquí lo tenemos en esta regla de Moller o la regla del diagonal. Como termina aquí el 2s2, tenemos que subir para luego bajar. Es decir, como vamos por el 2s2, yo debo subir y tomar el 2p6. Algunos cometen errores de que cogen el primerito de abajo. No, o sea, cuando usted finaliza una de estas flechas, usted debe subir para luego bajar. ¿Listo? Aquí podemos observar de que se tomó entonces el 2p6, aquí lo vemos, y acá lo vemos, ¿vale? Luego seguimos con el 3s2. Pero, ¿qué sucede ahí? Porque ustedes pueden apreciar de que en la configuración electrónica encontramos 3s1. Pues resulta de que tenemos 3s1 porque ahí vamos a distribuir solamente 11 electrones. Y si yo coloco un 2 aquí, me voy a pasar. Es por eso que decimos que en el subnivel va un máximo de electrones. Es decir, usted puede colocar menos de ese máximo, pero no puede colocar más. Es decir, yo aquí en el 3S como máximo puedo colocar 2, pero en este caso debo colocar 1 para que al momento de sumarlo me dé 11, ¿cierto? Aquí tenemos 2 y 2, 4. Y el 6 que tenemos acá arriba, ¿cierto? Y el 1 que tenemos acá, al hacer la sumatoria, esto me da 11. Entonces, eso es, y distribuir estos electrones del número atómico de acuerdo a la regla de Moller o a la regla del diagonal. Y a esto es lo que conocemos como distribución electrónica no abreviada. Ojo, aquí pedimos una configuración electrónica completa. Por ejemplo, en el foro he visto a varios estudiantes que, bueno, como aún no se había desarrollado el CIPA, quizás han desarrollado con sus propios medios los ejercicios, pero han enviado la configuración electrónica. Aparece solamente lo último de esta configuración electrónica y pues no lo requerimos de esa manera, se requiere de forma completa. ¿Listo? Vamos a un segundo ejercicio. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el plomo. El plomo me dice que tengo número atómico 82. Entonces imagínense ustedes si no aplicamos esta configuración electrónica y ser un átomo como esto, 82. Esto resultaría un poco tedioso, ¿cierto? Nos llevaría mucho tiempo y pues la idea es agilizar y ser un poco rápido. Bueno, aquí con el plomo, aquí podemos evidenciar de que su número atómico es 82 y seguimos con la regla del diagonal, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos de que es 1s1, 2s2. Ustedes pueden ir comparando aquí con la tabla y repito nuevamente, si finaliza en una flecha, usted debe subir y luego debe bajar y así sucesivamente, ¿vale? Aquí tenemos que entonces el plomo es 1s1, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10 y 6p2. Y acá tenemos la configuración electrónica del fósforo, que también siguiéndonos con esta tablita, con esta regla del diagonal o con la regla de Moller, decimos de que nos quedaría 1s2, 2s2, 2p6,
3S2 y 3P3. Listo, bueno, entonces, de acuerdo a esto, no sé si de pronto tienen o alguna pregunta con respecto a esta configuración electrónica. Si nosotros nos vamos acá, pues, al, al anexo, ustedes pueden ver el anexo, lo estoy compartiendo, me confirman, profe Margarita, se observa. Chicos, me confirman por el chat. Bueno, yo voy a habilitarle el micrófono a uno de ustedes, de pronto pues para que me vaya comunicando por voz. Bueno, el primerito que está aquí es Adrián, pero pues si veo en el chat, aquí en el chat se encuentra muy atento Es que yo ya les el habilité chico que el me está... micrófono. Ok. Listo. Ya todos tienen el micrófono habilitado. Sí, señora, ya. Pero entonces en orden, por Ah, favor. sí, Sí, para ir en orden profe. deben por favor levantar la mano, ¿vale? Bueno, chicos, lo que yo les quería mostrar, ¿me confirma, profe Margarita, si está observando el anexo? El anexo. Sí, señora, ya. Ya. Y, bueno, entonces lo que yo les quiero mostrar, chicos, es, por ejemplo, aquí en esta tabla 2, que es la que ustedes tienen que llenar, aquí pues la guía les asigna un compuesto, ¿cierto? Por aquí yo no tengo la guía. Eh, bueno, por acá vamos, yo la tengo por acá. Guía de actividades. Listo. Bueno, esta guía de actividades, miremosla aquí en la tabla número 2, es acerca de las propiedades periódicas. Miremoslo acá, ¿vale? Aquí me dice de que el estudiante, según su elección numérica, debe responder estos dos ítems. A, con el compuesto asignado, realizar la configuración electrónica de las especies que conforman el compuesto según el diagrama de Moller e identificar a partir de estas el grupo y el periodo de cada elemento. Pues hasta el momento solamente hemos explicado lo del diagrama de Moller, ¿cierto? Y el B es empleando la tabla periódica, deber identificar los electrones de valencia y los estados de oxidación. Aquí se encuentra la tabla dependiendo de su elección numérica. De esa forma usted tendrá un compuesto asignado y debe hallar los siguientes pasos o los siguientes ítems que le están solicitando: configuración electrónica, grupos y periodos, electrones de valencia y estados de oxidación de cada uno de ellos. Bueno, entonces chicos, regresándonos a esta parte de las diapositivas, pueden levantar la mano y pues mencionar si tienen alguna inquietud con respecto a la explicación de la regla del diagonal o cómo desarrollar la parte de configuración electrónica de forma mecánica, claro está, de forma manual. ¿O a todos les quedó claro? Si a todos les quedó claro, por favor, manito arriba. Pueden darle pues para mirar. Bueno, Joiner, adelante Joiner. Buenas tardes, doctora. Lo que pasa es que yo, por condiciones de horario de trabajo, acabé de ingresar Sí. a la reunión y no alcancé a mirar bien la explicación. Ok, bueno Joiner, Y vamos también, a profe, retroceder un doctora, poquito. ¿Sí? otra pregunta. ¿Hay que escoger el número de estudiantes por cada ejercicio o con la primera lección ya se puede coger los 5 ejercicios? Por cada ejercicio. Sé que muchos
tienen alguna duda con respecto a esto, pero siempre, bueno, aquí siempre esta guía se me pierde. Aquí está. Bueno, entonces, chicos, ¿cómo va a ser esa elección numérica? Si, por ejemplo, usted escoge el estudiante 5, usted va a escoger, solamente va a desarrollar esto que le estoy señalando en el ejercicio 1 o en la tabla 1. Si nos vamos aquí a la tabla 2, que es el ejercicio 2, si usted escogió el 5, debe desarrollar todo lo que está en la parte horizontal de ese número 5. Si nos vamos a la parte del ejercicio 3, y si usted escogió el estudiante 5, solo debe desarrollar la parte horizontal que le está indicando ese estudiante número 5, y aquí en el número 4, si escogió en el ejercicio 4, si escogió el estudiante 5, sería todo lo que encontramos aquí en la parte horizontal, es lo que debe desarrollar. Ah, No sé listo. si me hice Gracias. entender. Sí, o Ok. sea, con la lección del primero ya es todo. Sí, listo. Bueno, entonces de rapidez, Listo. lo que yo les comentaba es que el primer ejercicio, eh, aquí tenemos lo que viene siendo el anexo. En este primer ejercicio, aquí le preguntan algo muy importante que dice, configuración electrónica. Obviamente, configuración electrónica ¿de quién? Del compuesto que le está proporcionando la guía, dependiendo a los datos que usted tenga en la tabla de ese estudiante 5, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace esa configuración electrónica? La va a realizar por medio de esta regla de Moller o regla del diagonal, que es la que tenemos aquí. Esta regla va en un orden de acuerdo a la flecha. ¿Listo? Entonces, en esta regla del diagonal me está indicando los niveles. ¿Cuáles son los niveles? Los que tenemos en números grandotes. Si vemos, aquí está del 1 al 7. Entonces tenemos 7 niveles, como se los mencionaba anteriormente, que la tabla periódica tiene 7 tiene grupos y tiene periodos. Acá entonces tenemos 7 niveles. Tenemos los subniveles, que son los que van en letras D, S, P, D y F. Cada uno de ellos tiene un número máximo de electrones por ubicar. Los S, como máximo se le pueden ubicar 2 electrones, los P, 6, los D, 10 y los F, 14. Entonces, de esa forma, si un elemento químico, en el caso del primer ejercicio, en este caso tiene 11, su número atómico es de 11, que quiere decir que tiene 11 electrones. Entonces, esos 11 electrones yo los voy a ubicar en esta regla en esta configuración electrónica, colocando el orden de la regla del diagonal. Si lo puedes observar, tenemos 1s1, 2s2. Como ya termina esta flecha, yo debo subir y debo colocar 2p6 y luego 3s1. Aquí en la regla del diagonal es 3s2, porque como máximo debo colocar 2, pero como yo debo llegar a 11, me hace falta 1 para poder llegar a los 11 electrones que yo debo colocar. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, señora. Bueno, entonces vamos a seguir. Continuando pues con la explicación, ahora viene la segunda parte del recuadro, esta que tenemos aquí, que me dice, estimado estudiante, ahí debe colocar el grupo y el periodo de cada especie. Listo, vamos a explicar ese tema para que usted sepa colocar el grupo y el periodo pues eh, bueno, miren, aquí sí me dio para presentar, ahí se ocultó la barra de herramientas. Bueno, entonces, siguiendo con esto, vamos a observar una tabla 1. En esta tabla 1 podemos mirar cómo se distribuye esta configuración electrónica o esta regla del diagonal aquí en la tabla periódica, ¿vale? Aquí podemos observar que se está dividiendo en bloques. El primer bloque, que es el bloque rosadito, aquí podemos decir que se ubican los subniveles S, ¿listo? Mientras que en la verde se ubican los subniveles P, mientras que en la amarilla se ubican los D y en la azul
ubicamos a los F. Y aquí ustedes pueden observar, digamos, aquí ustedes pueden observar cada una de esas distribución, cómo es de acuerdo a sus subniveles. En la parte de abajo podemos mirar la familia, es decir, ustedes en algún momento han podido ver una tabla periódica y se han podido dar cuenta de que los grupos se pueden dividir en familias A o familias B. En cuanto a los grupos, podemos decir de que los grupos son 18, ¿vale? En números naturales, contándolos normalmente, como lo muestra aquí esta primerita tabla, son 18. Ahí me lo está contando del 1 al 18, pero hay otra presentación de los grupos que es en números romanos. Y yo debo tener en cuenta de que en números romanos solamente solamente cuenta del 1 hasta el 8, pero los divide en A y en B. Los A se encuentran ubicados aquí, donde encontramos el bloque de los S, y se encuentran ubicados en el bloque de los P, en el bloque de los verdes. Y el D, aquí en el D se encuentran ubicados todos los de la familia B. Es, digamos que una de las dos distribuciones. Hay que tener claro de que, por ejemplo, el grupo de los A se dividen como que de una secuencia seguida. Por ejemplo, aquí tenemos el grupo 1A. Aquí, bueno, vamos a hacerlo aquí para guiarnos por los cuadritos. Aquí tenemos el grupo 1A, aquí tenemos el 2A, luego sigue acá 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Pero en la distribución de los B, ellos tienen una distribución en particular. Por ejemplo, miren aquí, quiere decir que cada cuadrícula de estas que tenemos aquí van estos grupos, pero en números romanos. ¿Listo? Todos estos que están aquí van a estar en B, pero se ubican en números romanos y no siguen la misma secuencia. Ellos tienen una secuencia particular que es la que podemos observar acá. Aquí observamos una configuración electrónica del sodio y aquí pues podemos, digamos, bueno, yo siempre digo, existe una forma fácil que es la de nosotros buscar en San Google, que San Google todo lo sabe, pues hay momentos en que sí lo necesitamos, pero hay momentos en que también nosotros, si queremos aprender, pues debemos proponernos a desarrollar las cosas, como quien dice, por el camino más largo, no siempre escoger lo fácil. Entonces, digamos que en el camino fácil, podemos decir que el máximo, bueno, siempre en los periodos, escuchen esto, siempre en los periodos, ¿cómo vas a saber usted, profe, si yo no tengo tabla periódica, si yo no tengo nada? ¿Cómo sé yo entonces cuál viene siendo el periodo? ¿Cómo lo vas a ver? De acuerdo al máximo nivel de energía de la configuración. En este caso, el máximo nivel de energía, ¿quién es? Es el 3. Por tanto, su periodo va a ser 3. En cuanto al grupo, podemos decir de que hay dos formas, como les decía, una forma de pronto fácil, que es mirar ya una tabla periódica que esté diseñada con estos periodos y con estos grupos, tanto en números romanos como en números naturales normal. Y aquí podemos decir que si tenemos esa tabla, podemos ver fácilmente, ubicamos el subnivel en que este termina. Si tenemos, por ejemplo, esta tablita, aquí vemos de que termina en S1. Entonces yo digo, entonces se encuentra en el grupo 1A. ¿Listo? En el grupo 1A, en números romanos. Sí contamos con esta tabla. Pero, pues, si nos vamos acá al otro ejercicio, vamos entonces a mirar, y si no tenemos entonces esta tabla, vemos aquí un ejercicio del plomo. Se desarrolla su configuración electrónica, ¿cierto? Y aquí podemos observar de que el periodo tiene un periodo de 6, o sea, se encuentra en ese periodo. ¿Por qué? Porque aquí vemos que el nivel máximo de esta configuración electrónica es 6. Aquí se lo señalé en rojito. Ese es el número máximo
que tiene como nivel. Entonces, como tiene ese número máximo de nivel, decimos que es 6. El periodo me lo está indicando el número máximo, el nivel máximo que este tiene. Aquí pues lo señalamos con una flechita. Ahora vamos a mirar el grupo. Como yo les decía anteriormente, pues quizás se nos hace más fácil contarlo en números naturales del 1 al 18, pero pues tenemos una técnica para determinar este grupo. Primero, recordando de que estos se dividen en A y en B, de acuerdo a la terminación del subnivel, en este caso el subnivel es P, termina en P, podemos decir que es de familia A, porque si retrocedemos a la tablita que teníamos anteriormente, recordemos que los subnivel P, que son los que se encuentran ubicados donde están los no metales, ahí, ahí continúan los A, ¿listo? Y luego, para saber su número en romanos, se suman los electrones del nivel de energía mayor. Es decir, como el nivel de energía mayor es 6, entonces los electrones que tengo aquí, en este caso aquí tenemos 2, y el otro 6 que tengo acá, tenemos 2 más, ahí ya podemos decir que su grupo es de 4A, ¿vale? En el siguiente ejercicio, esta es una forma digamos que desarrollarlo de forma manual, pero ya más adelante les explico porque ustedes les proporcionan, incluso ustedes les facilitan, pero les facilitan de pronto el desarrollo de esta guía, pero lo importante es que ustedes sepan del por qué, no solamente mirar la tabla que ahí les proporciona, sino desglosar un poquito. Bueno, entonces aquí en el ejercicio 2 podemos observar de que su periodo es 3. ¿Por qué? Porque su nivel de energía máximo es 3. Pues recordemos que ya habíamos dicho que los niveles son los números grandes que se encuentran delante de cada letra o de cada subnivel, por decirlo de esa manera. Por tanto, en este caso, tiene periodo 3. En cuanto al grupo, ¿cierto? Decimos de que es 5A. ¿Por qué 5A? Pues obviamente 5 en número romano. Decimos bueno, primero decimos que es A. ¿Por qué? Porque vemos que su subnivel es P, ahí lo tenemos seleccionado en naranja. Entonces, cuando terminan en subnivel P o subnivel S, podemos decir de que son de familia A. ¿Y cómo entonces lo denominamos de que es 5? Porque contamos los electrones de ese nivel más alto y aquí tenemos 3, acá tenemos 2, me daría un total de 5. Siguiendo con este último ejercicio, aquí podemos observar del escandio, podemos observar su desarrollo de configuración electrónica y aquí pues para poder asignarle digamos que en números romanos su grupo, debemos tener en cuenta o debemos tener claramente esta información, o sea, de cómo están ordenados esos, digamos que cómo están ordenados esos números romanos de acuerdo a estos subniveles. ¿Listo? Y vemos de que el periodo es 4. ¿Por qué? Porque el máximo nivel de energía es 4. Ya vemos que los demás que están ahí son más pequeños. Tenemos 3 y tenemos 2. O sea, el mayor, el más grande, viene siendo el 4. El grupo, pues el grupo lo vamos a denominar de acuerdo a esta ubicación. Por ejemplo, nos damos cuenta de que como terminan D1, mírenlo aquí, quiere decir que los que están ubicados en D1 son 3B. Entonces, de esta forma, le designamos los grupos y los periodos. Ahora, ya luego de haber explicado de pronto una forma mecánica de hacerlo, una forma, vamos a mostrarles aquí un poco. A ustedes la guía a ustedes les está proporcionando un enlace que es de la P-Table, ¿cierto? Pues mírenlo aquí.
Miren para que sepan dónde ubicarlo. Déjenme subir, por favor, aquí. Mírenlo aquí. Aquí les está dando este enlace. Si ustedes abren ese enlace, los va a enviar o bueno, ustedes lo pueden también consultar por internet. O bueno, irse aquí a la guía, vamos a abrirlo. Listo. Entonces, miren acá. Esta tabla que le está proporcionando ese enlace, ahí ustedes también tienen esta información. Si, por ejemplo, se van aquí a esta parte donde dice electrones, ¿listo? Y cuando usted va a la parte de electrones, usted escoge el elemento que usted de pronto desee, está de acuerdo al elemento químico que usted le va a hacer esa configuración electrónica. Y aquí vemos de que tiene estas configuraciones electrónicas, pero obviamente no va a tomar la resumida, sino va a tomar la expandida, la completa, ¿vale? Entonces, digamos que son dos formas de hacerlo. O lo hace manualmente, como se le explicó, o lo puede tomar aquí fácilmente de esta tabla. ¿Alguno de ustedes, o bueno, chicos, también lo que les mencionaba ahora, para los grupos y los periodos, aquí podemos evidenciar, miren de que esta tabla me está indicando de que tenemos 7 grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y los periodos que van del 1 al 18, lo pueden colocar así o también lo pueden colocar en números romanos, como se les explicó anteriormente. Pueden consultarlo de pronto de la forma más fácil en Google, una tabla periódica, pues con los grupos en números romanos y lo puede colocar o puede hacerlo de la forma manual como se les ha explicado anteriormente. Siguiendo entonces con el proceso de la guía, vamos ahora a hablar un poco acerca de los electrones de valencia. Bueno, pero antes de pronto de pasar a esta, digamos, a esta parte de electrones de valencia, quiero que me indiquen si hasta el momento vamos bien, por favor. Es el momento de preguntar, no quiero que se queden con alguna inquietud o alguna duda. Pues bueno, parece que todo va perfecto. Bueno, chicos, entonces continuando con esto, tenemos otras propiedades periódicas que conocemos como afinidad electrónica, radio atómico y energía de ionización. Estas son otras propiedades que tenemos que conocer. Pues digamos que en la guía no están incluidas, pero sí es importante de que ustedes la conozcan. Porque es importante, como se les decía en unas diapositivas, ¿cierto? Mendeleev, al momento de organizar esta tabla periódica, tuvo en cuenta todas estas propiedades. Entonces, por ejemplo, lo que es afinidad electrónica, radioatómico y energía de ionización, estos son unas propiedades, o sea, unos valores específicos de cada elemento, y de acuerdo a esto, él también los ubicó. Por ejemplo, la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha y aumenta de abajo hacia arriba. Y obviamente de arriba hacia abajo va a disminuir. El radio atómico aumenta de arriba hacia abajo y aumenta, podemos decir que va en aumento de derecha a izquierda. La energía de ionización aumenta de izquierda a derecha y aumenta de abajo hacia arriba. Entonces, estas son otras propiedades importantes que se deben conocer. Cuando nosotros hablamos, bueno, ya en el tercer recuadro a desarrollar de Perdón, profe, una pregunta. claro, para eso estamos. Es que ahí el compañero, no sé, ahí planteó una pregunta. Quisiera ver si usted nos puede asesorar con esa pregunta en el chat. Ahí mandaron una pregunta, que la verdad sí quedé perdido por esa. Bueno, pero si ya la tienes a la vista, puedes leerla y con mucho gusto les colaboro. Después que no sea de componente práctico, sino del tema. ¿Listo? Recuerden que para el componente práctico vamos a estar desarrollando una jornada CIPAS para este jueves, es decir, para pasado mañana 2, ¿vale? Entonces, por favor, puedes leer lo que preguntó tu compañero para no salirme de la presentación. Profe, ¿Sí? ¿Escucho?
No. Buenas. Lo que pasa es que en general lo que predomina en el chat es que estamos un poquito muy perdidos y es casi que de las personas que estamos opinando, el 95% más o menos. Ok, bueno, pero recuerden que yo he ido preguntando, o sea, explico paso por paso, muestro la guía y voy preguntando que si vamos bien. Y pues como no me respondieron, o sea, de pronto alguno no me lo manifestó en voz, cuando estamos en presentación de diapositiva no vemos el chat porque no nos permite, o sea, el Teams no nos deja que ver, o sea, no nos deja ver al mismo tiempo el chat. Entonces, bueno. Si ustedes lo desean, voy a mirar el chat y me indican de pronto hacia dónde puedo retroceder. Y de pronto eso sucede, quizás los que llegaron un poquito tardecito, pues obviamente se van a encontrar perdidos porque no estaban desde el comienzo. Suele suceder. Sin embargo, pues para eso estamos y pues con mucho gusto, sí, yo les colaboro y me regreso rápidamente, ¿vale? Vamos a mirar. Bueno, no sé hasta por dónde consideran ustedes que debo regresarnos. Hasta el momento hemos visto esta parte, lo que viene siendo bueno, configuración electrónica, grupo y periodo. Solamente estamos viendo estas dos. Es lo que hemos visto. Se los he explicado de forma, o sea, de cómo hacerlo mecánicamente y cómo buscarlo con el enlace que ustedes le proporcionaron. Bueno, Jonathan, ¿quieres comentar algo? Buenas noches, tutora. Buenas noches, Eliana, ¿cómo estás? Cuéntame. Buenas noches. Tutora, tutora, es que, digamos, yo me perdí en lo de donde empezó a explicar lo del periodo. Digamos, entendí la segunda parte, pero la primera de buscarlo en la tabla no lo entiendo muy bien, entonces como que me enredé. Ah, ok. Bueno, listo. Pues yo le comentaba, muchachos, lo ideal del chat es, o sea, a lo último de pronto, pues cuando se abra un espacio para leer las preguntas. ¿Por qué? Porque preguntan muchas cosas que quizás son innecesarias y no están escuchando lo que se explica y ahí también se pierde. Por ejemplo, por acá tengo un estudiante preguntando que cuándo se envía la grabación. Entonces, por favor, si están aquí, estén atentos, cosa de que cuando vaya a la grabación solamente decir, hombre, se me olvidó esto, voy a irme a esa parte de la grabación para escuchar y no tener que escuchar todo desde el comienzo porque escuchar una grabación de 1 hora o de 2 horas es bastante tedioso. ¿Listo? Entonces, por favor, estemos atentos a lo que se dice hasta el momento. Bueno, tomando la pregunta de la compañera, vamos a mostrar. Pues resulta de que ustedes aquí en la guía, pues bueno, aquí me sale, bueno, siempre tengo que estar como que abriendo porque no me permite. Ya lo he abierto miles de veces. Miren que aquí está la guía, ¿cierto? En este momento estamos en el CIPAS del ejercicio 2 y en el ejercicio 3. En este momento vamos solamente por el ejercicio 2. En este ejercicio 2 a ustedes le brindan un enlace, que es este que tenemos aquí. Si pueden ver el enlace o respóndame, sí señora, para saber si voy bien o si de pronto no me he hecho entender. Entonces pueden responder, sí señora, ya lo estamos viendo como para saber que no estoy sola. ¿Listo? Entonces, si ven aquí el enlace donde ustedes lo tienen en la guía. Sí, señora. Bueno, entonces al momento de abrir ese enlace, me abre aquí en esta tabla periódica. ¿Listo? Aquí en esta parte. ¿Vale? Y aquí ustedes pueden observar de que si usted se va a la parte de electrones, miren que ustedes tienen que ingresar, le dan clic donde dice electrones y miren que aquí en este cuadro, si están observando el cuadro donde dice configuración electrónica expandida, arriba está la configuración electrónica, pero solamente los últimos niveles y los últimos subniveles de energía. Abajo está la configuración electrónica expandida. Entonces, esto es lo que ustedes deben colocar allá. O sea, como yo les decía, hay una forma fácil
y una forma de pronto, si ustedes quieren aprender a hacerlo manualmente, lo pueden hacer. Esta es la forma fácil y la guía les está proporcionando aquí el enlace. Entonces, si a usted le dice, hombre, usted debe tomar la configuración electrónica de, no sé, del litio, entonces usted le da clic al litio y miren que en ese cuadro le sale la configuración electrónica del litio. Claro está, deben colocar la expandida, la que está completa. ¿Me hice entender con esa parte? Sí, señora. Bueno, vamos a la segunda parte. ¿Cuál es? La de la determinación de los grupos y los periodos. Pues yo les decía que lo pueden determinar pues de forma manual o lo pueden hacer con esta tabla periódica. Decíamos de que este señor, quien organizó la tabla periódica, inicialmente él dijo, bueno, yo la voy a distribuir en grupos y en periodos. ¿Cuáles son los grupos? Los que están de arriba hacia abajo y son 18 grupos. Por eso es que ustedes ven estos numeritos acá arriba que son 18. ¿Por qué? Porque son 18 grupos. ¿Y cuáles que van de arriba hacia abajo? Entonces, este es un grupo, este es otro grupo, este es otro grupo, este es otro grupo, y de arriba hacia abajo van estos grupos. Y ahora, ¿los periodos cuáles son? Son 7, que son estos que tenemos aquí. ¿De qué forma van organizados estos periodos? Van organizados de izquierda a derecha, es decir, aquí tenemos el grupo 1, que va de forma horizontal. Aquí tenemos el grupo 2 que va de forma horizontal. Aquí perdón, el periodo. Aquí tenemos los periodos. Aquí tenemos el periodo 3 que va de forma horizontal, el periodo 4, el periodo 5, el periodo 6 y el periodo 7. ¿Vale? Entonces, los grupos los que van de arriba hacia abajo y los periodos los que van de izquierda a derecha. ¿Queda claro esa parte? Entonces usted ahí debe colocar, si por ejemplo, a usted le dice, bueno, coloque el grupo y el periodo del litio, entonces usted dice, entonces este litio está en el grupo 1, mírenlo aquí, y está en el periodo 2, que aquí lo tenemos. ¿Me hice entender? Sí, señora, ya le entendí. Muchas gracias. Bueno, ¿tienen otra pregunta hasta el momento? Tutora, una pregunta. Sí, claro. Del 1 al 18 que muestra la tabla periódica, ¿eso es qué, perdón? Es que ahí me perdí. Esos vienen siendo los grupos. Y Y les el recuerdo periodo es también, ojo que yo les 7, decía anteriormente, los grupos tienen dos distribuciones, una con números naturales, como los vemos aquí, que es del 1 y al número 18, romano. y otra que es con números romanos. Yo por aquí Pero los tengo números una, romanos son los mismos del 1 al el 18, de los perdón, números tutora. romanos, miremos la tablita que está acá arriba, aquí. Ahí vemos, si pueden ver, vamos a pasar. Si pueden ver esa tablita, No, no se la mira, tabla tutora. periódica. Bueno, entonces Sí, la miren tabla esta periódica. distribución. Miren que están en números naturales, como yo les decía, del 1 al 18 y están en números romanos. ¿Cómo se distribuyen en números romanos? Se distribuyen con números romanos del 1 hasta el 8 y en A y en B, o sea, familias A y familias B. Los de familias A, los dos primeros se encuentran aquí y luego los de la familia A se encuentran acá. Recuerden que esta distribución la hizo pues el señor Mendeley, por tanto, esa fue su ubicación de acuerdo a estas propiedades periódicas. ¿Listo? Entonces, él los ubicó de esa forma. Entonces, aquí podemos observar en los elementos de transición, podemos observar que están ubicados los B, pero no tan ordenaditos como los A, porque miremos que los A siguen una secuencia. Aquí va 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Pero los B tienen una distribución en particular. Aquí podemos observar de que, o sea, si iniciamos en orden, inicia con 3B, luego 4B, 5B, 6B, 7B. O sea, es un parámetro a seguir. Esto, pues, la profesora Margarita ni yo lo hemos inventado
sino es aclarar cómo va esa organización de la tabla, ¿vale? ¿Queda claro esa parte? Es una distribución que hizo este señor Mendeley para la tabla periódica de grupos y periodos de acuerdo a estas propiedades periódicas. ¿Vamos bien hasta el momento? Tutora, disculpe, es que pues no sé si será a mí o a mis demás compañeros, pero yo no miré por ningún lado los números romanos, ni las letras como usted acaba de explicar. Aquí solo estoy viendo que va del 1 al 18 y sé que los Ajá. grupos es del 1 al 7. No sé Pero mis mira, demás. mira que va del 1 al 18 y abajito te está mostrando de que está, por ejemplo, aquí en el A, aquí dice 1A, o sea, debajo del 1, abajo te dice 1A. Recordemos que debemos saberlo, escribir los números en romanos. ¿Sí lo ven? Profe Margarita, ¿usted alcanza a ver aquí a la perfección la imagen de la tabla Sí, sí, periódica? profe. Sí, señora, sí, señora. Es que de Sí, pronto lo sí que se están ve. mirando es en la nueva versión de la tabla periódica que está ahí en PTable. Sí, exacto. Entonces, eso les decía. Si ahí no está en números romanos y usted lo quiere colocar en números romanos, puede buscarse en Google una tablita como esta y ahí lo ubica. Es sencillo, o sea, esto es muy, o sea, muy fácil, así que no tiene ninguna pérdida y pues es muy sencillito, o sea, si están atentos, lo hacen rapidito. Entonces, miren lo que les decía, la configuración electrónica, ya saben dónde ubicarlo ahí en la PTI, ¿cierto? Porque ya se las mostré. Pero no me digan, no, profe, que estoy perdido porque ya se las he mostrado 2 veces. El grupo y periodo, ya les mostré dónde se encuentra el grupo y el periodo y cómo hacerlo de forma mecánica. Entonces, como usted prefiere. Electrones de valencia. O bueno, pregunto, para seguir con estos electrones de valencia, que es esta tercera casilla, ¿vamos bien hasta el momento? ¿O tienen alguna otra preguntita? Bueno, aquí preguntan que si hemos explicado el punto 3. No, estamos todavía en el 2. Bueno, entonces como ya han quedado de pronto pues calladitos, quiere decir que no hay ninguna pregunta hasta el momento. Vámonos ahora a cómo van a desarrollar esta parte donde dice electrones de valencia de cada especie. Cuando nosotros hablamos de electrones de valencia, escuchen bien, nos referimos, bueno, vamos a ver, quedamos por aquí. Quedamos por aquí. Cuando nosotros hablamos de electrones de valencia, se refieren a los electrones que se ubican en el último nivel de energía de un átomo. Ahí podemos percibir una muestra sí, una muestra gráfica del nitrógeno, ¿cierto? El nitrógeno me dice que tiene número atómico 7. Como tiene número atómico 7, se distribuye en esos niveles de energía de la siguiente forma. En el primer nivel de energía encontramos ubicados 2 electrones y para poder completar los 7 en ese último nivel de energía que tiene 5. Entonces, como su definición me dice que los electrones de valencia son los electrones de la última capa o el último nivel de energía, por tanto, los electrones de valencia del nitrógeno, ¿cuál viene siendo? A ver, chicos, ya que tienen el micrófono encendido, o sea, ustedes pueden ir respondiendo, pues para, tiene 5. Obviamente tiene 5. ¿Por qué? Porque me está diciendo, muchacha, es los electrones ubicados en el último nivel de energía. Y efectivamente, y ahí también lo tenemos, ¿cierto? Ahí me lo está proporcionando. Hacemos bueno, no lo hacemos, aquí ubicamos, ahí, bueno, y ahí salió de que es 2, pero vamos a mirar por qué el hierro tiene 2 electrones de valencia. ¿Por qué tiene 2 electrones de valencia? Porque me dice que debo fijarme en el último nivel de energía. Y recuerden que el último nivel de energía son los números grandes que se encuentran delante de
de cada letra o de cada nivel. De pronto, para que se ubiquen un poquito, yo les pregunto para ver si recuerdan. Yo les había comentado que los niveles, o sea, ¿cuáles son los niveles? ¿Cómo identifican ustedes los niveles de energía en una configuración electrónica? ¿Cómo saben ustedes cuáles son los niveles? Pueden hablar, para eso tienen el micrófono habilitado. ¿Cuáles son los niveles de energía? A ver, estos números grandotes que tenemos aquí, que es 1, 2, aquí otro 2, 3, 3, 4, 3, ¿cierto? Pero como me dice de que es el último, o sea, el mayor nivel de energía es el 4. Listo, entonces en ese nivel de energía, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 2, quiere decir que como es el último, ahí tiene 2 electrones. Por tanto, la valencia vendría siendo 2. ¿Preguntas hasta el momento? Qué pena, profe, no entendí esa parte. Bueno, vamos a repetir. Decimos que los electrones de valencia, decía que qué, o qué dice ahí la imagen, son los electrones ubicados ¿dónde? En la última capa de energía. En la última capa de energía o en el último nivel de energía, ¿cierto? Podemos decir capa de energía o el último nivel de energía. La imagen que ustedes ven aquí es una representación gráfica del nitrógeno, pero imagínense ustedes que nos toque digamos que un elemento químico con, no sé, como con 87 electrones. Entonces imagínense ustedes hacer este dibujo con esos 87 electrones. ¿Cuánto tiempo se demoraría? Se demoraría mucho. Para evitarnos eso, entonces nosotros vamos a representar esos electrones en los niveles y en los subniveles de energía con la regla del diagonal o la regla de Moller. Se utiliza para la configuración electrónica. Listo, entonces, recordando un poquito, yo les decía que los niveles de energía son ¿cuáles? O sea, ahí en esa configuración electrónica, ¿cómo identifican ustedes los niveles de energía? O las capas de energía. Los números grandes. Los números grandes. Ahora yo pregunto, ¿cuáles son los subniveles? Los números chiquitos. No, los subniveles vienen siendo Las letras. Las letras, correcto. Entonces, niveles, estos números grandotes, subniveles, las letras. ¿Cuántas letras tenemos? Tenemos 4. O sea, obviamente aquí en esta configuración solamente tenemos hasta la D, pero recordemos que tenemos hasta la F, pero estos ya se utilizan cuando tenemos elementos con muchos electrones, con, no sé, con 70, con 80 y algo. ¿Listo? Entonces, los niveles son los números grandes, los subniveles son las letras. ¿Y cuáles son los electrones ubicados aquí en esta configuración? ¿Cuáles son los electrones? A ver. ¿Cuáles son los electrones ubicados? Los Números números. pequeños. Los números pequeñitos, los superíndices. Los superíndices son los numeritos que están aquí arriba. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos nivel, subnivel y electrones ubicados para cada nivel. Ahora, yo les decía que cada subnivel tiene unos electrones máximos a colocar. Ahora yo les pregunto, ¿será que yo aquí en esta S, yo puedo colocar aquí un 5, por ejemplo? O sea, yo puedo colocar 1S5. ¿Será que se puede? No. No. ¿Y por qué no se No. puede? Porque la máxima cantidad de electrones para el subnivel S es 2. ¿Listo? Para el subnivel P es 6, es decir, que yo no puedo colocar más de 6, pero sí puedo colocar menos de 6. ¿Vale? O sea, que yo aquí en 2P, si digamos que si llegaría hasta aquí y yo solamente necesito un 3 para poder completar
los electrones que ese elemento tiene, yo lo puedo colocar. Entonces, ¿queda claro esa parte? Los P6, los D como máximo pueden llevar 10, pero ojo, puedo colocar menos de 10. Y los F como máximo 14. 14 electrones puedo ubicar. Entonces, estos numeritos aquí pequeñitos arriba me está indicando la cantidad de electrones máximo que debe llevar ese subnivel. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, muchas gracias. Bueno, volvemos entonces a la parte de los electrones de valencia, que es lo que ustedes tienen que colocar. Entonces a usted le dice, bueno, ¿cuál es el electrón de valencia del hierro? ¿Vale? Por tanto, como la definición me dice que son los electrones de la última capa de energía de un átomo, entonces, ¿cuál es la capa de energía mayor? ¿Cuál es el nivel mayor ahí? El 4S a la 2. El 4. Entonces, obviamente, yo tengo que colocar son los electrones, porque me dice, son los electrones de la última capa de energía. Entonces, esta es la última capa, yo voy a colocar los electrones de esa última capa de energía. ¿Cuántos son? Son 2. Entonces, eso es lo que viene siendo los electrones de valencia. La siguiente, el telurio. Tenemos ahí la configuración electrónica del telurio. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el último nivel de energía del telurio? El 5. El 5, ¿cierto? ¿Y cuántas veces tenemos ese 5? 2. Tenemos 2 veces. Como lo tenemos 2 veces y se está repitiendo ese nivel, yo debo sumar los electrones de esos 2 niveles que tengo ahí. Entonces yo voy a sumar aquí los 4 electrones que tiene 5p y voy a sumar lo voy a sumar con los 2 electrones de 5s. Entonces 4 más el 2 que tenemos acá, ¿cuánto sería? 6. Sería 6. Entonces quiere decir que los electrones de valencia del telurio es 6. Vamos ahora con otra configuración electrónica. ¿Cuál es el máximo nivel de energía del francio? 7. El 7. 7. Por tanto, ¿será que vemos que hay otro 7 repetido por ahí? No, No. está solito. Entonces, ¿cuál sería sus electrones de valencia? ¿Cuál sería? 1. 1. Entonces, sus electrones de valencia sería 1. Y ya ahí con eso, ustedes hacen la respuesta de esta parte que les mostraba. Esta parte aquí, donde dice, voy a ponerlo un poco más grande. Ahí lo ven mejor. Ahí, donde dice electrones de valencia de cada especie. ¿De cuál especie? Recuerden que usted aquí le asigna un compuesto y usted debe tomar cada elemento químico de ese compuesto, hacer la configuración electrónica y va a colocar aquí los electrones de valencia. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Sí o no? Sí, señora. Bueno, continuamos. Vamos ahora con los estados de oxidación. Ahora vamos a hacer como que un ejercicio que contenga todos estos puntos para que ustedes lo desarrollen. Aquí, este punto, estados de oxidación de cada especie. ¿Cuál es, profe, cuál especie? De cada elemento químico que conforma su compuesto. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué son los estados de oxidación? Pues podemos decir que los estados de oxidación me indica el grado de oxidación de un átomo que forma parte de un compuesto u otra especie química. Pues resulta de que los estados de oxidación o los números de oxidación son aquellos, digamos, que se utilizan para poder conformar compuestos químicos, es decir, un elemento se une con otro por medio de los electrones y cuando gana o pierde electrones, ellos se pueden cargar sea positivo o sea negativamente. Decimos que cuando, por ejemplo, cuando se hace un enlace iónico, si
digamos que si un elemento químico gana electrones, se carga negativamente. Y usted dirá, profe, pero ¿cómo así? Si en la suma uno dice que si yo gano, yo me cargo, o sea, en la suma yo tengo más, pero acá no, acá es lo contrario. Si ese elemento químico gana, él lo que va a hacer es a cargarse negativamente. ¿Por qué se carga negativamente? Porque los electrones tienen carga negativa. ¿Listo? Entonces, por eso se cargan negativamente. Mientras que aquellos que pierden electrones se cargan positivamente. ¿Por qué? Porque son conocidos como protones que tienen carga positiva. Ahora, cada elemento químico, bueno, ustedes pueden observar aquí una tabla donde cada elemento químico tiene unos estados de oxidación específicos. O sea, esto ya está estipulado, ¿cierto? Usted lo puede consultar en Google o puede utilizar, como yo les decía, la tablita que... la tablita que le está proporcionando la guía. Bueno, yo voy a buscarla por acá. ¿Qué es esto? Porque es que allá donde la tengo abierta se pierde mucho. Bueno, entonces mírenlo aquí. Aquí, por ejemplo, no sé, digamos ustedes algún elemento químico. Vamos a coger aquí el galio. Aquí el galio, yo lo seleccioné, me voy aquí a la parte de electrones y aquí yo puedo ver donde dice estados de oxidación. ¿Sí lo pueden ver? Que dice que trabaja con +1, 2. Bueno, pueden ser positivos o negativos. Pues obviamente en algunos textos cuando no tienen signo quiere decir que es positivo. O sea, en este caso sería +1, +2 y +3. Entonces, si ven dónde está ese estado de oxidación del galio en este caso. Aquí, galio, lo selecciono y me queda estado de oxidación 1, 2 y 3. Entonces, ese dato usted lo va a tomar y lo va a colocar ahí en esa tablita. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Donde dice estado de oxidación, selecciona el elemento químico y escribe estos estados de oxidación que aparece acá. ¿Será que eso es muy difícil? Bueno, pero veo como que mucho silencio. Entonces, chicos, ¿vamos bien o no? Bueno, Sí, profe, listo. vamos Aquí bien. bueno, ok. Ya eso es una voz de aliento por lo menos. Ya me asustaron cuando me dijeron, no, profe, es Sí, que señora, el vamos bien. 95% no comprendimos absolutamente nada. Me asustaron con eso. Bueno, entonces, como les decía, ese dato, usted selecciona ahí su elemento químico y aquí coloca los estados de oxidación con los que trabaja, ¿vale? Entonces, con esto terminamos la parte de propiedades periódicas. Ahora, como yo les decía, por aquí abajito, ahí para hacer un ejercicio, ¿cierto? Si ustedes pueden observar, aquí tenemos el hidróxido de sodio. Es decir, este es el compuesto que me están dando en la guía, supongamos. Incluso aquí le tomé una capturita de pantalla a la guía y se los coloqué aquí. Miren que aquí donde dice compuesto, a ustedes les están proporcionando un compuesto. Luego dice configuración electrónica. Bueno, aquí tenemos el compuesto, ¿cierto? Y veo que este compuesto está constituido por sodio, oxígeno e hidrógeno, ¿vale? Yo voy a separar cada uno de esos elementos químicos que me está constituyendo ese compuesto. Por tanto, tomo el sodio. Bueno, aquí es... Bueno, entonces, el sodio. ¿Cuál sería la configuración electrónica del sodio? A ver, ¿quién me la dice de acuerdo a lo explicado? Para ver si de pronto hicimos bien la explicación. ¿Qué debemos hacer primero? O lo pueden buscar en la tabla o hacerlo de forma manual. Si es de forma manual, deben buscar en la tabla periódica cuál es el número atómico del sodio.
Entonces, miren, bueno, si lo quieren de forma rápida, se van aquí a la tabla y solamente seleccionan sodio, Na, ¿cierto? ¿Cuál es la configuración electrónica? Esta que yo tengo aquí, ¿cierto? Pero si yo lo quiero hacer de forma manual, entonces me voy al sodio. Bueno, en este caso, esta es una tabla muy completa, pero si de pronto alguno de ustedes ha utilizado otra tabla, no hay inconveniente. Bueno, me voy aquí al sodio si lo quiero hacer de forma manual y me doy cuenta de que el sodio tiene número atómico 11. Mire que aquí me lo está mostrando en grandote. ¿Sí lo ven? ¿Sí o no? Sí, señora, ya lo mira. Bueno, entonces como ya ustedes lo tienen ahí a la vista, vamos a hacer la configuración electrónica de acuerdo a quién, a la regla del diagonal, ¿cierto? Y sigo el orden de las flechas. Hasta llegar a 11 debo contar esa distribución de esos electrones, ¿vale? Entonces, ¿qué colocaría? A ver, díganme. 1, Díganme, yo voy colocando. 1, 1, S2, 1, S2. Bueno, 2, S2 me salió grandote, pero bueno, sí se puede acomodar, pero demoraría mucho. Entonces, si voy colocándolo como superíndice aquí, eso. Bueno, ahí está. Pero para colocar uno por uno me resulta cierto, nos demoraríamos mucho tiempo. Entonces, queda claro que esos superíndices van a quedar grandotes para no demorarnos. Sí, señora. Bueno, entonces 1S2. Luego, ¿qué ponemos? 2S2, 2S2. 2P6, Entonces, 2S2. Vamos a separarlos como para que no se van tan... Luego, ¿qué sigue? 2P6. Luego, y ¿qué sigue? 3S1, 3S1. 3S1. Muy bien. Entonces, vamos a contar para ver si ya seguimos aquí la reglita del diagonal, las flechas, y vamos a contar entonces los electrones. Recordemos que yo había dicho que estos dos aquí aparecen grandes, pero que es un 1 porque nos demoramos, perdón, que es son los electrones. Para no demorarnos, pero bueno, no quiero que se confundan. Vamos a hacer así. Entonces contamos que ya tenemos 2, más los 2 que estoy aquí corrigiendo, serían 4, más los 6 que tenemos acá, serían 10, ¿cierto? Más 1 que tenemos acá, sería el 11. Entonces, el electrón número 11. Listo, y de pronto, pues para que no se pierdan, ahí al ladito del, no sé, del sodio, pueden colocar 11 o pueden colocar Z. Vamos a colocar aquí Z igual 11. Quiere decir que tiene número atómico 11. ¿Listo? Bueno, entonces ya ahí hicimos esa configuración electrónica. ¿Listo? Ahora me dice que ustedes deben hallar el grupo y el periodo de cada especie. Entonces, ¿cuál vendría siendo el grupo de del sodio? 3A. Si lo quieren hacer por la forma más rápida, pueden ir mirando la tabla periódica. Entonces, ¿en qué grupo, en qué periodo se encuentra? En el 3. En el 3. 3A1. No, en el En 1. el periodo. ¿Y el grupo? 3. En el 3. 3 y periodo 1. Es decir, periodo 3 y el grupo. 1. 3A, ¿Ustedes ¿sí? que están viendo allá? Bueno, vamos a mirar aquí. La tabla periódica. Aquí está. Es el sodio. Miren que esto aquí. Listo. Entonces lo tenemos en el periodo 3 y grupo 1. Y si usted lo quiere en número romano, vamos a mirarlo aquí en la tablita. Pueden consultar otra tablita de Google, por ejemplo, aquí. Bueno, en esta tablita me dice que es 1A. Bueno, sí, 1A. Entonces vamos a colocarlo.
1 por acá. Aquí sería 1 o 1A. ¿Listo? Entonces, ¿está difícil hasta el momento o vamos bien? Bueno, ahora, bien, electrones de valencia. Me dice que los electrones de valencia son los últimos electrones del máximo nivel de energía. Entonces, ¿cuál es el máximo nivel de energía aquí? El 3. Entonces, sus electrones, en este caso, ¿cuál viene siendo su valencia ahí? 1, ¿cierto? 1. Ahora, estados de oxidación. ¿Cuáles son los estados de oxidación del sodio? Nos vamos aquí a la tabla, ya eso está listo, y lo ubico aquí, estados de oxidación, mírenlos aquí, -1 y 1. Entonces usted coloca ya -1 y 1. Listo. Entonces ahí está, digamos que el primer ejercicio hecho. El segundo, el oxígeno. ¿Cuál es la configuración electrónica del oxígeno? Para hacerlo de una forma rápida, nos vamos aquí a la P-Table, copiamos y pegamos. Entonces, control C, control B, ¿cierto? Cogemos el del hidrógeno y hacemos lo mismo. Aquí está. Miren, solamente es S1. Se copia y se pega. Entonces, ahí está. Ahora me dice, el grupo y periodo del oxígeno. Me voy a la tabla. O bueno, para que lo hagan ustedes. ¿Cuál vendría siendo el periodo del oxígeno? ¿Periodo qué? 16. 16. ¿Sí? ¿Y en números romanos cuál sería? Solo sé que está en el A. Busquen una tablita en Google. Pueden colocar tabla periódica con números romanos y ahí le aparece enseguida. Como para que lo coloquen de las dos formas. ¿Sí encontraron? El periodo es el 2 y el grupo es el 16 o el 6 en romano. El 6A. Bueno, entonces me decían que el periodo es 16 y el grupo 6A. No, el periodo es el 2 y el grupo es el 16 o el 6A en números romanos. Ok. Entonces, 2. Entonces acá 16 o 6A en números romanos. ¿Es correcto? Listo. Bueno, ahora, ¿cuál viene siendo el periodo y el grupo del hidrógeno? Los dos son el primero, en el periodo es el 1 y en el grupo es el 1A. Y es el 1A, correcto. Bueno, ahora vamos con los electrones de valencia. ¿Cuáles son los electrones de valencia? Bueno, ya hicimos el del sodio, del oxígeno, por ejemplo. El 4. El 6. Sería 6. ¿Por qué? Porque mira que el máximo nivel es el 2, pero tenemos aquí 2 aquí y 2 acá. Si sumamos los 4 con el 2 que tenemos acá, me daría 6. ¿Listo? Recuerden que yo se los dije que debíamos tenerlo en cuenta. Ahora, el hidrógeno. ¿Cuál sería qué? Sí, los electrones de valencia de cada especie. Decir, en este caso, el hidrógeno. Facilito. ¿Cuál es? El 1 porque es el único que tenemos, ¿cierto?
Ahora vamos con los estados de oxidación. ¿Cuáles son los estados de oxidación del oxígeno? Búsquenlo ahí en la P-Table. Porque haciendo el ejercicio es que aprendemos. Entonces, usted escriba ahí en Google P-Table y va entonces señalando el elemento químico, en este caso el oxígeno, y ahí le dice estado de oxidación. Así es que aprendemos. Si no hacemos nada, no aprendemos. Exacto. -1, 1. Permíteme acá para... ¿Cómo? Menos 1 y 1. y 1. Es decir, menos 1 y más 1. ¿Sí? Esto, porque acá en el sodio el grupo esto dicen que es el 1, ¿no? Pero acá en el oxígeno, espere que me perdí. Acá en el oxígeno el grupo no se supone que es el 2 y el periodo es el 16, es que estoy perdida en esa parte. Bueno, sí es periodo 2 y grupo 16. Vamos a mirar. Aquí está, oxígeno, mira. Porque es Grupo que 16 acá en el sodio y lo periodo pusieron al 2. contrario. Y el sodio viene siendo periodo 3 y grupo 1. Vamos a ver. Aquí, periodo 3 y grupo 1, está bien. Míralo acá. Está correcto. ¿Listo? Tutora, ahí en el estado de oxidación del oxígeno, Sí. estamos mal. Bueno, vamos a verificar. Vamos, solamente señalamos aquí oxígeno y sí. Miren que aquí su compañera. ¿2? Les recuerdo, bueno, aquí, sí, entonces está -2. Si ven aquí en pantalla, -2, -1, más 1 y más 2. Entonces, vamos a corregir. Ya, ahí los pegamos. Y ahora vamos a ver el del hidrógeno. Es -1 Aquí y está. 1. -1 y 1, correcto. Pudo haber ahí una confusión. Miraron fue el de abajo. Listo, ahí los tenemos. Entonces, listo, chicos. Este es el ejercicio 3. Perdón, el ejercicio 2 que ustedes tienen que desarrollar. ¿Alguna pregunta hasta el momento para avanzar hacia la parte del ejercicio 3 rápidamente? Todo claro. Sí, señora. Ok, todo claro como el río de Bogotá, dirán ustedes. ¿Cierto? Bueno, chicos, entonces ya esta parte ya quedó totalmente explicada. Vamos, o sea, de pronto al inicio usted dice, no, profe, ya al inicio nos confundimos un poco con los conceptos, pero recordemos que yo les decía que la idea es desglosar, ¿cierto? Desglosar y ya lo último, miren, hacemos un ejercicio parecido al que ustedes tienen allá y pues implementamos esa parte conceptual que pues habíamos mencionado anteriormente. Vamos ahora a la parte del ejercicio 2. En ese ejercicio 2, pues tenemos lo que viene siendo una gama de conceptos, ¿cierto? Ese ejercicio 2 trata acerca de los enlaces químicos. Pues resulta de que cuando nosotros hablamos de enlaces químicos, decimos que es
digamos, es esa combinación que se hace entre un elemento químico y otro para formar un compuesto, ¿cierto? Recordemos que los compuestos están constituidos por varios elementos químicos, por uno o más. Es decir, por dos o más. Para que haya un compuesto químico tiene que haber unido dos elementos o más elementos. Resulta de que para nosotros hablar de enlace químico debemos hablar de electronegatividad. O sea, son unos conceptos que van dentro de esta temática. Cuando nosotros hablamos de electronegatividad es esa fuerza de atracción que existe entre un elemento y otro, como quien dice, para ver quién tiene más poder de poder arrancarle esos electrones de su último nivel de energía. Esos electrones de valencia que mencionábamos anteriormente son electrones débiles, que al momento de llegar otro elemento químico, fácilmente ese elemento químico se lo puede quitar. Entonces, a eso o a esa fuerza de atracción es a lo que se le llama electronegatividad. Entonces, ¿queda claro qué es electronegatividad? Bueno, entonces vamos ahora con la ley del octeto. Es otro concepto que deriva de aquí de enlace químico. ¿Por qué? Porque cuando se forma un compuesto o cuando, digamos, tenemos la unión de dos o más elementos, se implementa la ley del octeto. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 8 electrones en su último nivel de energía. Es decir, que esos elementos al momento de estar libre, ellos están totalmente desequilibrados. Y para buscar un equilibrio, ellos buscan sea unirse con otro o hacer un enlace con otro para poder equilibrarse o poder estabilizarse. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen teniendo 8 electrones en su último nivel de energía y es a lo que le llaman la ley del octeto. Vamos ahora con la estructura de Lewis. Cuando hablamos de estructura de Lewis, es simplemente una representación gráfica de esos enlaces. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la imagen de la ley del octeto de que encontramos unos átomos, ¿cierto? Ahí están representados todos los electrones, pero acá en la estructura de Lewis es una representación solamente para mostrar los últimos electrones que se encuentran en esa última capa de valencia. ¿Listo? Entonces son conceptos claves que debemos tener claro. Cuando hablamos de tipo de enlace, tenemos 3 tipos de enlace, ¿cierto? Que son el enlace iónico, el enlace covalente y los enlaces metálicos, ¿vale? Aquí los tenemos, el iónico, el covalente y el metálico. ¿Qué diferencia existe? Los más utilizados o los más usuales que utilizamos son los dos primeros, los iónicos y los covalentes. Cuando hablamos de enlace iónico, decimos que hay un elemento químico que gana electrones y uno que pierde electrones. Anteriormente yo les relacioné un poco esta temática, entonces, ¿cómo le decimos a esos, digamos que, cómo se cargan esos elementos químicos que pierden? ¿Cómo se cargan? Si un elemento químico pierde electrones, ¿cómo se carga? A ver. Recuerden que yo les puse un ejemplo. ¿Covalente? No. Bueno, vamos acá a esta imagen, ¿cierto? Pues resulta de que los enlaces iónicos, o bueno, para no perder la idea, decíamos que cuando un elemento químico se carga, ¿cierto? Gana electrones, se carga negativamente y cuando pierde se carga positivamente. ¿Por qué? Porque cuando está ganando, lo que gana son electrones y los electrones tienen una carga negativa, ¿cierto? Mientras que cuando pierde electrones se va a cargar positivamente. Bueno, entonces decimos que en los enlaces iónicos hay un elemento químico que gana ¿qué? Electrones o pierde electrones. Recuerden que cuando se hace un enlace
¿Por qué se hacen estos enlaces? Porque ganan electrones o porque pierden electrones. O también pueden ocurrir enlaces covalentes. Cuando existe un enlace covalente, ahí ellos dicen, bueno, para seamos covalentes, no vamos a hacer como el iónico, donde uno gana y el otro pierde. Aquí vamos a compartir los electrones, ¿vale? Y los enlaces metálicos se dan en algunos casos especiales. Vamos a enfocarnos más en los enlaces iónicos y los covalentes. Decimos que los enlaces iónicos se forman de un metal y no metal. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes saben identificar en la tabla periódica cuáles son metales y cuáles son no metales? Bueno, parece que no. Entonces, miren aquí esta tablita periódica. Decimos que los metales son los que están en azul, ¿cierto? Y los no metales son los que están en amarillos. Y hay unos que se llaman metaloides. ¿Por qué se llaman metaloides? Porque ellos tienen unas características que son de metales y uno de no metales. Son como que algo neutro, por decirlo de esa manera, ¿vale? Entonces decimos que los enlaces iónicos están conformados ¿qué? Por un metal, quiere decir uno de estos azules, y por un no metal. ¿Cuál de estos? Alguno de estos amarillos que están acá. Es la combinación de metal y no metal. Por ejemplo, el cloruro de sodio. Podemos observar que el sodio está ubicado aquí, en los metales, y el cloro está ubicado en los amarillos, en los no metales. Entonces, esto hace que se haga un enlace iónico. ¿Listo? Es característico de los enlaces iónicos. Aquí tenemos un ejemplo de este cloruro de sodio y pues tenemos la configuración electrónica tanto del sodio como del cloro. Pero ¿qué sucede? Que a mí me interesa solamente los últimos electrones de su último nivel de energía, los electrones de su último nivel de energía, y los voy a representar en esta estructura de Lewis, ¿cierto? Aquí ustedes pueden apreciar que el sodio en su último nivel de energía tiene ¿cuántos electrones? 5. Miren allá la configuración electrónica. ¿Tiene cuántos? 1. Tiene 1. Entonces, como tiene 1, yo represento ese electrón sea con un punto o con una X, como ustedes lo pueden observar aquí. ¿Sí lo ven? Ahora, el cloro, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel de energía? 7. Tiene 7. Entonces, como tiene 7, yo voy a distribuir esos electrones, como les decía, con puntos o con ¿qué? O con X. O sea, en un lado coloco punto para diferenciar los del sodio y en el otro coloco una X, o sea, para diferenciar cuál es del cloro y cuál es del sodio. Entonces son 7, ¿cierto? Y es por eso que tenemos 7 punticos aquí, 2 aquí y 2 acá, 4. Y 2 aquí, 6. ¿Ustedes observan el puntero del computador? Sí, señora. Ok, entonces serían 6. Y este que tenemos acá solito son 7. Entonces, esta ley del octeto que yo le decía hace lo siguiente. Para este poder equilibrarse, necesita un electrón más. Porque yo le decía que la ley del octeto, ¿qué viene siendo? ¿Qué es la ley del octeto? A ver. Es tener 8 electrones en su último nivel de energía, ¿cierto? Entonces, para yo buscar digamos que este equilibrio, él necesita tomar el electrón del sodio, ¿ok? ¿Y por qué necesita tomarlo? Porque obviamente, ¿quién va a tener más electronegatividad? ¿El sodio o el cloro? Recuerden que la electronegatividad es la fuerza de atracción. ¿Quién tiene más fuerza, el cloro o el sodio? ¿Quién va a tener más? El cloro, obviamente, porque en su último nivel de energía, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos electrones? 7. ¿Y será que 7 va a poder más que 1 o 1 va a poder más que 7? No. ¿Cierto? Entonces el cloro es el más fuerte y como es el más fuerte,
va a traer ese electrón hacia él y ya él se va a equilibrar, que es lo que muestran hacia acá. ¿Sí lo pueden ver? Entonces, cuando ya él toma ese electrón del sodio, se carga como, bueno, este cursor se me pierde, se carga negativamente, como lo vemos aquí. Mientras que acá se carga positivamente, ¿por qué? Porque perdió, que era lo que yo les decía o les mencionaba. Ahora, miren lo que tenemos acá. Aquí me dice que los iones con una carga positiva se denominan cationes. Entonces, en este caso, ¿cuál viene siendo el catión? ¿Será el cloro o el sodio? El sodio. El sodio viene siendo el catión, ¿ok? ¿Y el anión cuál viene siendo? El cloro. Viene siendo el cloro. Entonces, aquí ya identificamos el catión y el anión, ¿cierto? Ahora vamos con la parte de los enlaces covalentes. Digamos que esta es una parte conceptual. Ahora hacemos un ejercicio llevando todo esto que hemos explicado. Los enlaces covalentes, aquí podemos decir que se unen un no metal más un no metal más no metal, o sea, van a estar dos de los amarillitos que tenemos aquí, por decirlo de esa manera. Resulta de que aquí tenemos la configuración electrónica, aquí se tomó pues el dióxido de carbono y resulta de que tenemos dos tipos de enlaces covalentes, que puede ser covalente polar o covalente apolar o no polar. Es decir, el apolar también se conoce como no polar, con cualquiera de esos dos nombres. Y para ello se utiliza una tablita de diferencia de electronegatividad, es decir, cuando se hace la resta de diferencia de electronegatividades con esta tablita que más tardecito la vamos a utilizar, sabemos qué tipo de enlace es dependiendo de esa resta que me resulte. Decimos que los enlaces covalentes no polares se forman con átomos iguales, es decir, aquí tenemos dos cloros o dos oxígenos o dos flúor o dos hidrógenos. Y cuando son covalentes polares, podemos decir de que son diferentes. Por ejemplo, el agua o el dióxido de carbono. Es decir, en este caso, el ejemplo que el dióxido de carbono viene siendo un covalente polar. ¿Listo? Entonces, aquí es la diferencia entre enlace iónico covalente e identificar que de los enlaces covalentes tenemos dos tipos, que son ¿cuáles? ¿Enlace covalente qué? Polar y no polar, ¿vale? Continuando con esto, vamos a mirar aquí un poco lo de los enlaces metálicos que yo les decía que los más usuales son los iónicos y los covalentes. Cabe resaltar que los metálicos es cuando se unen dos metales y decimos que los núcleos atómicos se reúnen rodeados por sus electrones como una nube, así como lo pueden mirar aquí en la imagen. Pero los más utilizados, o sea, este es utilizado en algunos casos, pero la mayoría de las veces se utilizan son los iónicos y los covalentes. Vamos ahora aquí con unos ejercicios, bueno, con unos ejemplos. Más tardecito desarrollamos uno parecido al de ustedes. ¿Cómo pongo en práctica esta teoría? Supongamos que me dan el compuesto, ¿cierto? El dicloruro de bario. Desarrollamos la estructura la configuración electrónica. Ya ustedes saben desarrollar la configuración electrónica de cada uno de ellos, tanto del bario como del cloro, y la estructura de Lewis, que es la representación gráfica de esos electrones de valencia de cada uno de ellos. Y decimos el tipo de enlace, de acuerdo a la diferencia de electronegatividad. Cuando hablamos de diferencia de electronegatividad, es una resta. Entonces, por ejemplo, como yo aquí tengo el cloro y tengo el bario, se debe consultar, estos ya son datos exactos, ustedes consultan electronegatividad del bario. Entonces la electronegatividad del bario en este caso es 0,89 y la electronegatividad del cloro es de 3,16. Por tanto, lo que vamos a hacer es la diferencia. Cuando se habla de diferencia es una resta. Vamos a restar 3,16 menos 0,89 y esto va a ser igual a
2,87. Al nosotros obtener este resultado de 2,87, lo vamos a comparar con esta tablita de diferencia de electronegatividad, que me dice que cuando tengo un número, dice menor, que cuando es menor o igual a 0,4, son covalentes polares. De 0,5, o sea, cuando la diferencia de esta resta me dé 0,5 o 1,7, son covalentes polares. Y cuando esta resta me dé como resultado mayor a 1,7, son enlaces iónicos. Entonces, teniendo en cuenta este resultado de 2,27, ¿qué tipo de enlace dirían ustedes que es? Comparen el resultado con la tablita. ¿Iónico? Es iónico. ¿Por qué? Porque me dice que ese resultado es de 2,27, quiere decir mayor que 1,7. ¿Listo? Es correcto. Entonces es un enlace iónico. Vamos con el óxido de calcio, ¿cierto? Para esa estructura de Lewis hacemos, en este caso se hace la configuración electrónica, pero usted también lo puede consultar y ahí pues le aparece y usted pega ahí en ese recuadro la imagen. Estructura de Lewis del calcio, ¿cierto? Del óxido de calcio, ahí la tenemos, y el tipo de enlace. Se consultó cuál es la electronegatividad del calcio y la del oxígeno. Entonces la del calcio es 1, la del oxígeno es 3,44. Por tanto, se hace la resta y me da 2,44. ¿Qué tipo de enlace sería? De acuerdo a la tabla. Iónico. Sería iónico, ¿cierto? Porque es mayor a 1,7. Vamos con el siguiente. Hacemos aquí pues la estructura de Lewis, el tipo de enlace, ahí pues, miren este caso, así como este que ustedes tienen que hacer, porque si ustedes miran los anteriores ejercicios, los compuestos eran solamente de 2 elementos químicos, pero aquí tenemos 3. Como tenemos 3, consultamos la electronegatividad de los 3, tal cual como se hizo anteriormente, pero se deben hacer dos restas, no una sola. La primera resta es el mayor número con el menor número, es decir, el oxígeno con el hidrógeno. Y la segunda resta es el mayor número con el número intermedio, es decir, con el del azufre, que es de 2,58. Ahí lo tenemos, mire. Entonces, 3,44 del oxígeno menos el del hidrógeno, que es de 0,98, me da igual a 2,46. Como está de 2,46, es un enlace iónico, ¿cierto? Y acá hacemos la segunda resta que yo les mencionaba, que es 3,44 menos 2,58 es igual a 0,86, viene siendo un enlace covalente polar. ¿Por qué? Porque miren, me dio 0,86. Quiere decir que va por aquí. Va más arribita de 0,5, por tanto es covalente polar. Ahora sí, vamos a hacer un ejercicio, así tal cual como ustedes se los pide en la guía, pero obviamente no es ejercicio de la guía, sino un ejemplo para que ustedes hagan el suyo. Bueno, aquí vamos a hacer un orden, pues para poder identificar, digamos, para poder dar respuesta a estas preguntitas que me aparecen aquí. Pues para ustedes poder identificar el catión y el anión, primero deben consultar la estructura de Lewis. Entonces, consulten ustedes en Google cuál viene siendo esa estructura de Lewis o bueno, vamos a buscarlo nosotros mismos acá para poder copiarlo y pegar. Vamos a colocarlo pequeñito con el fin de que nos dé la opción de pegarlo de inmediato y que ustedes puedan observar. Vamos a abrir aquí nueva pestaña. El compuesto es sulfato de potasio. Vamos a buscar acá sulfato de potasio.
Listo, bueno, aquí pues la tenemos. Bueno, vámonos acá a imágenes y aquí la tenemos. Entonces, miren acá. Ya teniendo esta estructurita, miren, ustedes solamente le van a dar copiar y me van a colocar allá la imagen. ¿Por qué prefiero que copien y peguen? Porque al momento de pronto de ustedes hacerlo, no les va a quedar igual. O sea, al momento de colocar de pronto esos puntos, no nos va a quedar igual como que acá en Word. Entonces, sí prefiero de que, sí prefiero de que lo peguen mejor. Aquí está. Entonces, vamos a ponerlo pequeñito. Y ya con el concepto de cation y anión, ahora sí podemos dar respuesta. A este primer recuadro. Entonces, ¿cuál viene siendo el cation en esa estructura? ¿Será que es el oxígeno o el azufre? ¿Qué decíamos de que cómo identificamos los cationes? Recuerden que eso se los expliqué por acá. Vamos a regresarnos aquí. Miren, ahí está en un cuadrito. Dice, los iones con una carga positiva se denominan como cationes y los que tienen carga negativa se denominan aniones. Entonces, ¿cuál viene siendo ahí el anión y cuál viene siendo el cation? A ver. ¿Quién responde? ¿Cuál es positivo? El potasio, ¿cierto? El potasio y Por tanto, el el oxígeno. potasio. ¿Cómo? Profe, una preguntita, ¿ahí no iría el oxígeno también? No, solamente el potasio, porque mira, aquí te lo está señalando que el potasio es el cation, el que tiene carga positiva. El oxígeno iría, pero con el anión. ¿Listo? Entonces, cation, ¿quién sería? El potasio, ¿cierto? Mientras que el anión son los de carga negativa, serían los SO4. Ese 4 va pequeñito como subíndice. ¿Listo? Entonces, ya ahí con eso, con esa estructura de Lewis que ustedes consulten, pueden identificar cuál es el cation y cuál es el anión. ¿Alguna preguntita hasta aquí? No, Ninguna. profe, Todo ahí va está bien. bien. Bueno, después que no me salgan, no, profe, es que el 99,9 dice que no comprendió. Entonces, no, o sea, es el momento de preguntar, no se queden callados. Sí, profe, no, profe, que con mucho gusto se repite, ¿vale? Vamos ahora con la electronegatividad de cada especie, pero háganlo ustedes allá para que digamos que también sepan cómo es. Si no hacemos, si no practicamos, se nos olvidan las cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué elementos químicos está conformando ese sulfato de potasio? ¿Cierto? Tenemos el potasio con K. Vamos a colocarle aquí los dos punticos. ¿Qué otro elemento tenemos ahí? ¿Otro elemento químico? A ver. Para sentirme acompañada y no estar aquí sola, tienen que hablarme algo. El oxígeno. El oxígeno y el azufre. Exacto, vamos en orden. Azufre primero, dos punticos, y el oxígeno, ¿vale? Bueno, ahora ustedes van a consultar la electronegatividad de cada uno de ellos. Coloquen ahí en San Google, ¿cierto? Coloquen electronegatividad del potasio, me dicen el valor, electronegatividad del azufre, me dicen el valor y al igual buscan el del oxígeno. Entonces, ¿cuál sería el del potasio? A ver. El del potasio es 0,82. Bueno, 0,82, ¿cierto? El del azufre, 2,58. ¿,58 o 2,58? 2,58. Ok. El del oxígeno,
3,44. 3,44. Vale, entonces ya esa es la respuesta de eso que le está preguntando ahí. Ahora, diferencia de electronegatividad. Cuando hablamos de diferencia, ¿a qué se refiere? ¿A una qué? ¿Será que una división, una multiplicación, a qué? ¿Una resta? Una resta. Obviamente, cuando se habla de diferencia es una resta. Entonces, como tenemos 3 elementos químicos, ¿de qué forma lo vamos a restar? Se deben hacer 2 restas. Cuando hay 3 elementos químicos, se hacen 2 restas. ¿Qué restamos primero? El oxígeno con el potasio. Exacto. ¿Por qué el oxígeno con el potasio? Porque se toma el de mayor valor con el de menor valor. Entonces sería 3,44 menos 0,83. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuál es el resultado? Ya estamos terminando. ¿2,6? Bueno, 2,6, ¿vale? Ahora vamos a hacer la segunda resta. ¿Cómo la haríamos? El de mayor valor, que es el 3,44, menos el del valor intermedio, que sería 2,58. ¿Cuál sería el resultado? 0,86. 0,86. ¿Listo? Ahora me dice tipos de enlaces en las parejas, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de enlace es de acuerdo a esos resultados como se los enseñé en el ejercicio anterior? O sea, se va a comparar lo que me resultó con la tablita que tenemos ahí. Ustedes pueden tomarle, no sé, una captura de pantalla a esta tablita para que la tengan y la puedan utilizar. Profe, ¿no la podría mandar, digamos, una imagen bien clarita? Es que se ve muy borroso. Ah, bueno, sí, voy a intentar. Bueno, sí, hagamos algo. Yo se las envío. Bueno, se lo voy a enviar por acá, por el chat. Y yo también se las envío por el chat de Teams. Bueno, yo con mis estudiantes tengo un chat de Teams. Y pues ahí yo le envío siempre, pues, las herramientas. Ahí la mandé. ¿Sí la pueden observar bien? ¿Se ve perfecta así? Sí, profe, muchas gracias. Señora. Entonces, recuerden, cópienla y péguenla en un Word apartecito o tómenle una foto, no sé, para que ya la tengan. Tómenle una captura y no se les pierda al momento de ya finalizar esta reunión. Bueno, entonces regresamos acá. Y me dice que debo escribir los tipos de enlace. Entonces, ¿qué tipo de enlace tengo en la primera resta? De acuerdo a su resultado. O sea, si comparo ese resultado con la tablita, ¿cuál sería? No, voy a colocarla más grande. No lo pongo en modo presentación porque luego no me deja editar el documento. ¿Sería enlace qué? ¿El primero? Iónico. Iónico. Sería enlace iónico. ¿Y el segundo? Covalente polar. Covalente polar. Bueno, vamos a verificar si es covalente polar porque es de 0,86 y sí, es covalente polar. Ojo que es importante colocar los covalentes si es polar o si es apolar o no polar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchos estudiantes he visto que me han enviado que me dicen, es enlace covalente, pero recuerden que hay 2 tipos de enlaces covalentes, ¿cuáles son? El polar y el no polar, ¿vale? Bueno, chicos, entonces con esto ya podemos dar por finalizado la explicación del ejercicio 3. Quiere decir que esta tablita que nosotros desarrollamos aquí con un ejercicio obviamente diferente,
es lo que ustedes tienen que desarrollar aquí. Pues obviamente aquí donde dice número de estudiantes, usted coloca, no sé, el 5, si usted cogió el 5, o el 3, si usted cogió el 3, y aquí el compuesto que allá en la guía les aparece. Y a partir de acá fue lo que nosotros comenzamos a desarrollar. Pregunto antes de dar por terminada pues la reunión, ¿tienen alguna duda o algún inconveniente, algo que preguntar sobre este Buenas ejercicio número noches. 3? Buenas noches. Bueno, un gusto, Carlos Mendoza. Bueno, yo llegué tarde a esta reunión, pues no sé si por el internet lo tenía mal, pero el punto que no entendí fue el último, que veo ahí eso la figurita esa, que es lo que no entiendo. Ah, ok, Carlos. Bueno, tú te refieres a la parte de la estructura de Lewis. O sea, esta imagen que tenemos acá, de la estructura de Lewis, ¿sí? ¿A esa es la que te refieres o a la tabla? ¿Estás ahí, Carlos? Hola, sí. Tengo el internet lento, ahora sí. Sí, parece que lo tienes muy lento porque parece que se te fue la voz. Bueno, Carlos, yo te preguntaba que a cuál de las dos imágenes te refieres, si a la tabla o aquí a la estructura de Lewis. La estructura de Lewis. Bueno, Carlos, mira, yo les mencionaba, o sea, yo les expliqué cómo hacerla anteriormente, pero yo les recomiendo que en el buscador de Google ustedes la consulten. ¿Por qué? Porque así ustedes le van a dar copiar y van a pegar la imagen. Pero si ustedes se van a poner a hacerla y va a ser muy complicado porque para hacerlo en Word estas figuras es como que muy tedioso y muchas veces a la otra persona abrir en otro computador el Word o sea, se modifican y se corren muchas veces las cosas, entonces no queremos que esto suceda. Por tanto, yo les recomendé que ustedes colocaran en el buscador, bueno, en este caso es el sulfato de potasio. Yo lo que hice fue colocar aquí en el buscador estructura de Lewis del sulfato de potasio, mira, estructura de Lewis del sulfato de potasio, y aquí está. Entonces, con eso, bueno, lo vas a copiar y lo vas a pegar acá, que fue lo que se hizo. Se copió y se pegó, no se hizo más nada. Eso es lo primerito que van a hacer. ¿Por qué? Porque Ah, al ok, momento ok, de usted ok. hacer esto, ya usted puede identificar el catión y el anión. Si me hago entender con ese orden, como para que no se me enreden. Sí, sí, Bueno, sí. entonces lo primero que ustedes van a hacer es a buscar esa estructura de Lewis. Cuando ya la consigan, entonces usted dice, ah, mira, aquí en esta estructura dice que el que está positivo es entonces pero deben tener claro el concepto de catión. El catión es el que tiene carga, ¿qué? ¿Cuál es el catión? El Positiva. que tiene carga, ¿qué, chicos? Positiva. Ese concepto deben tenerlo clarito, Positiva. porque, o si no pueden ver la imagen y ahí se puede quedar, porque no hacen entonces esta parte. Listo, entonces el catión con carga positiva y el anión con carga positiva. Miren que aquí me está señalando quiénes tienen la carga negativa, que vienen siendo los aniones, que es el SO4, o sea, está encerrando el azufre con los 4 oxígenos, y solamente el catión viene siendo el potasio. Y ya, pues aquí la parte de electronegatividad, pues creo que sí te quedó clara. Entonces, Muchísimas bueno, gracias. chicos, vamos a dar por finalizada esta grabación. De todas formas, yo voy a quedarme acá con ustedes por si alguno tiene otra inquietud. Es como para que la grabación no se nos haga tan larga, ¿vale? Entonces, vamos a finalizar. Profe Margarita, ¿puedes por favor finalizar la grabación? Bueno, ya le di acá detener la grabación.